¿Seguís la emisión de En Perspectiva en Video HD? ¿Nos escuchás online en cualquier parte del mundo? ¿Navegás en nuestro sitio web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. Durante el debate del miércoles pasado, Daniel Martínez sorprendió anunciando dos nuevas medidas de gobierno: la incorporación de un aguinaldo para las jubilaciones más bajas y el endurecimiento del sistema de redención de penas para los presos que estudian o trabajan. Durante el fin de semana, esas promesas se incluyeron de manera destacada en los discursos, también se les dio paso en los avisos de televisión, junto con otra que también propició conversación: la creación de 90.000 puestos de trabajo. Mientras tanto, a partir de declaraciones de José Mujica, continuó la discusión sobre cuál es el alcance del programa aprobado por el Frente Amplio en su Congreso a fines de 2018 y en qué medida el candidato responde o no a su fuerza política. Bueno, sobre estos temas y algunos más es que vamos a conversar a partir de este momento con el diputado del MPP, Alejandro Sánchez. Diputado Sánchez, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, es un gusto estar en contacto con ustedes. ¿Dónde lo encontramos? No, por estos momentos estoy en mi casa, preparándome para salir hacia Buenos Aires. Saldrimos sobre el mediodía hacia Buenos Aires y volvemos mañana. Y durante el fin de semana, ¿cuáles fueron los destinos? Bueno, estuvimos en Paysandú, luego recorrimos Canelones y Montevideo. Y esta semana estaremos por Durazno, probablemente Maldonado y luego Canelones de vuelta. Le propongo que escuchemos para empezar lo que decía el jueves pasado y comentando el debate del miércoles el líder de su sector, José Mujica. Hablando en un acto en Artigas, señaló que ningún presidente puede hacer un carajo si no tiene una fuerza política colectiva que lo respalde. Un presidente en una república tiene que recordar que nadie es más que nadie, que no es ningún dios. Y que en definitiva ningún presidente puede hacer un carajo si no tiene una fuerza política colectiva que lo respalde, que esté en todas las esquinas, en todos los lugares. Quiere decir que lo más importante es la corriente política. Las repúblicas se inventaron en el mundo para suscribir que nadie es más que nadie. Las repúblicas no son monarquía. El papel del individuo sigue siendo importante, pero es importante si tiene un pacto colectivo que lo respalde, que lo controle, que lo empuje y que lo ayude. No he visto ningún superhombre que pueda cambiar la historia. La historia no la cambian los caciques, la historia la cambia la fila india de anónimos que hace fuerza, y sin eso estamos fritos. Diputado Sánchez, ¿qué quiso decir Mujica? Bueno, Mujica lo que está diciendo allí, que en realidad hay una mala interpretación o una interpretación antojadiza que se ha instalado sobre que esa fue una respuesta a Daniel Martínez cuando en primer lugar no lo nombra Daniel Martínez, en segundo lugar el discurso de Mujica acerca de la importancia de los colectivos es un discurso permanente en sus intervenciones y está haciendo referencia claramente, y lo ha dicho desde cuando él era presidente hasta cuando fue candidato y en cualquiera de los discursos que uno puede recorrer, hasta lo dijo en Naciones Unidas, en la necesidad de construir seres colectivos que tengan la capacidad de transformar la realidad y que las personas son importantes, los referentes, los líderes son importantes porque sintetizan un pensamiento colectivo, pero que en realidad los líderes no son nada si no tienen atrás una fila india de gente que es la que en definitiva construye, discute, y eso me parece que es muy importante porque Mujica viene discutiendo esto hace muchísimo tiempo, en el sentido de que el desprestigio a los partidos políticos, ¿no? Y una defensa de los partidos políticos que son las herramientas que organizan seres humanos, hombres y mujeres, atrás de ideas, de pensamientos y de acciones. Y que eso es una de las cuestiones que más fortalece la democracia, la existencia de los partidos. Creo que el Uruguay incluso es muy orgulloso de nuestro sistema de partidos, porque tenemos un sistema de partidos muy estable,
un sistema de partidos que da garantías, más allá de que en esta elección han surgido nuevos partidos políticos, pero el Uruguay siempre se ha jactado de tener una democracia de partidos, es decir... Entiendo lo que usted dice, pero la pregunta en todo caso es ¿por qué lo dijo cuando lo dijo? ¿Por qué lo dijo el jueves, al día siguiente del debate? No, porque si usted lo escucha en todos los discursos de Mujica, lo dice siempre. Ajá. No es que lo dijo el jueves. Lo que sucedió es que hubo una nota periodística en donde atribuía que eso era una respuesta a el debate de Martínez con la calle Pou, en donde se hacía referencia sobre los programas y las personas. Y Pepe en realidad lo que dice es, y esto es un argumento incluso, y esto yo lo recuerdo muy bien porque cuando estuve discutiendo con Fernando Amado en la Cámara de Diputados y discutiendo en la bancada del Frente Amplio para aprobar el proyecto de debates, y ahí hay archivos importantes también donde Mujica estaba en contra de los debates, en contra de la obligatoriedad de los debates, y el argumento de él era justamente este mismo. Decía, bueno, los debates lo que generan en definitiva es que uno puede tener un buen orador, pero eso no te da garantía de ser buen presidente, porque el presidente además tiene que gestionar, uno puede ser un buen polemista, pero no necesariamente un buen gestor, y además también uno de los argumentos que usaba Mujica cuando se aprobó esta ley el año pasado era que se personalizaba demasiado las campañas electorales en las personas. Pero me parece que va en ese sentido. Lo que usted dice que en todo caso eran consideraciones que valían a propósito del debate, al propósito del enfrentamiento entre dos personas en una polémica como esa. Bueno, porque Mujica toma la idea del debate diciendo a mí no me gustan los debates porque queda como una discusión entre dos personas y luego desarrolla este concepto que lo viene manejando hace muchísimo tiempo. Pero es bien interesante además otra cosa, porque yo he conversado incluso con Pepe en estos días por otras cosas, y una de las cosas que me decía Pepe es, están usando algo que yo dije cuando yo no hablé de Martínez, y es más, Mujica lo ha dicho hasta el cansancio, que los programas son una guía, es una guía que tiene un gobierno, en el caso del programa del Frente Amplio. Vayamos a eso justamente, porque está bien, usted dice que Mujica no estaba aludiendo al tema del programa, pero era un asunto que se había instalado porque la forma como Martínez respondió cuando en el debate del miércoles la calle Pou le recordaba algunas de las medidas propuestas en las bases programáticas del Frente Amplio, la forma como respondió Daniel Martínez sorprendió, incluso desconcertó a algunos militantes, por lo menos, del Frente Amplio, capaz que también dirigentes, ¿no? Hubo comentarios en ese sentido. ¿Cómo vio esa salida? Bueno, a mí me parece que hay que interpretar lo que dijo Daniel en el contexto del debate presidencial, donde uno tiene solo 4 minutos para exponer sus ideas. Hay una estrategia de Luis Lacalle Pou en el debate que es interpelar a Martínez con frases sacadas de contexto del programa del Frente Amplio o con frases sacadas de contexto de notas periodísticas de algunos de sus asesores, como el caso de que se dio con una frase que utiliza sobre un comentario acerca de los ricos y los pobres que realizara uno de los asesores de Martínez, o con un extracto muy pequeño de la rendición de cuentas del año 2005 que presentó el gobierno nacional, en ese caso el gobierno del Frente Amplio. Entonces creo que Martínez optó en esa estrategia de polémica por tratar de salir rápidamente de esa discusión, porque si yo tengo 4 minutos para explicar lo que dice el programa del Frente Amplio con respecto a la cuestión impositiva, evidentemente lo iba a llevar a estar jugando el juego que quería la calle Pou de estar explicando cosas que después, sacadas de contexto, puede decir cualquier cosa. Porque el programa del Frente Amplio dice que va a bajar la carga impositiva a los trabajadores, a las clases medias, a las pequeñas y medianas empresas. Y después dice que estudiará la posibilidad de fortalecer algunos impuestos que se están discutiendo en el mundo, como es para generar proceso de redistribución de la riqueza concentrada, en un mundo donde 8 personas concentran una riqueza imponente, y es una de las cuestiones que se están discutiendo en la academia mundial y en los organismos internacionales, los niveles desproporcionados de concentración, el impuesto a las altísimas herencias como una posibilidad para discutir cómo hacemos nosotros, en el caso de Uruguay, y esto se está discutiendo en todo el mundo, reinstalar ese impuesto a las herencias que en el mundo entero, en la década pasada, se fue eliminando, porque la academia se volcaba a la idea de gravar los ingresos y el flujo de capital y no el capital acumulado, pero hoy se está reavivando una discusión, incluso comienza con Piketty cuando plantea en su libro El Capital del siglo XXI, plantea estas cuestiones y reaviva un debate. Entonces, capaz que la frase, la palabra exacta que usa Martínez quizás es la que genera mayor confusión, pero en esencia Martínez lo que dice es el programa de gobierno no mandata al candidato.
Claro, porque son líneas programáticas, que lo que establecen son lineamientos generales hacia dónde ir, pero que no establecen la definición de una política ¿Y pública. todo el Frente Amplio está pacíficamente de acuerdo con esa interpretación? Y yo diría que sí, si no, fíjese lo siguiente. Cuando los militantes dedican semanas y meses a discutir y elaborar las bases programáticas, ¿están pensando en esa clave, de esa manera? Es la guía de nuestro gobierno, las líneas programáticas, porque si uno lee las líneas programáticas del Frente Amplio, habla hacia dónde tiene que avanzar el país. En el caso concreto de los impuestos, las líneas programáticas del Frente Amplio dicen que hay que agregarle progresividad al sistema impositivo y seguir privilegiando la reducción de los impuestos indirectos, en todo caso compensando los impuestos directos. Y esa es, digamos, el eje, pero no dice cómo hay que hacerlo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. En el gobierno de Mujica, el programa de gobierno decía que había que masificar el derecho al acceso a la educación terciaria. No decía que había que crear una nueva universidad, y se creó la UTEC. Y tampoco decía el programa de que había que crear el SUSIBE, lo que decía era que había que resolver de alguna manera los problemas que tenían que ver con la descentralización y las discusiones entre el gobierno central y los problemas que le aquejaban a los ciudadanos. Bueno, Mujica después estableció una política pública que fue la de la patente única, terminando con la guerra de patentes. En el primer gobierno del Frente Amplio, el programa hablaba de la necesidad de, entre otras cosas, de resolver los problemas de pobreza e indigencia que nos estaban acuciando con el plan de emergencia, pero también ponía arriba de la mesa la idea de el derecho a la educación y la masificación del acceso al conocimiento. No hablaba del plan Ceibal. Y Tabaré Vázquez, en función de esos lineamientos programáticos, surgió la idea de una computadora por niño, y eso se llevó adelante y ha sido un caso muy exitoso en términos de política pública de educación. Entonces, vuelvo a insistir con esto, uno elabora un programa, pero no elabora una palabra sagrada, porque los gobiernos tienen contexto. Uno elabora el programa un año antes y lo que hace es decir, bueno, ¿hacia dónde quiero ir yo? ¿Cuáles son mis objetivos? Pero luego los gobiernos tienen que tener un programa de gobierno y luego, instalado el gobierno con su Consejo de Ministros, en función del contexto en el que está actuando el país, y habrá que adaptar el programa o los lineamientos programáticos que están allí a la realidad concreta del país. Ahora, justamente, hay cosas que no se pueden evaluar. Por ese lado, ¿no podría decirse que Martínez se complicó enormemente con la respuesta que dio? Porque había una más simple, la de que las bases programáticas del Frente Amplio ya no rigen en la medida que en la primera vuelta el Frente Amplio no consiguió mayoría parlamentaria propia. Y por lo tanto, si Daniel Martínez fuera presidente, los puntos de las bases programáticas solo podrían llevarse a la práctica si la oposición le prestara votos, ¿no? Y en alguno de estos temas que estábamos considerando, impuestos, difícilmente la oposición le preste votos. Bueno, ese es el otro escenario que además surge, producto de la situación en la que está el Parlamento, donde nadie tiene mayorías y todo el mundo va a tener que ir a acordar, ir a discutir conforme a sus ideas, ir a acordar y buscar propuestas que requieran apoyo. Yo le diría que, no sé si, porque acá hay una cuestión, los impuestos son imposiciones y nadie quiere pagar impuestos, ¿verdad? Y esta es una de las, por algo es la artillería que siempre se utiliza en las campañas electorales. Hablar de los impuestos porque es algo negativo, porque si fueran, si todos quisiéramos pagar impuestos se llamarían contribuciones voluntarias, no se llamarían impuestos. Entonces siempre en este debate impositivo se busca en una campaña electoral hablar de decir, bueno, ¿quién es el candidato que habla de bajar impuestos? Hay que bajar impuestos y entonces con ese discurso uno pretende captar de alguna manera mayor adhesión porque le está diciendo a la gente que va a bajar impuestos. Pero después en la realidad lo que sucede es que la discusión no es entre impuestos sí, impuestos no, sino la discusión es qué tipo de impuestos se pagan y quiénes los pagan, ¿no? Por ejemplo, la calle Pou habla de bajar impuestos. Yo estoy en contra, y creo que diametralmente opuesto, incluso la propuesta de Martínez es diametralmente opuesta, porque la calle Pou dice que si tiene capacidad financiera va a eliminar el IAS. Bueno, lo que está diciendo la calle Pou es que va a aumentar las jubilaciones más altas del Uruguay, no las más bajas, porque el 80% de los jubilados no paga IAS. Quiere decir que el 20% de los jubilados que paga IAS va a tener aumentada su jubilación. Dentro de ese 20% de los jubilados que pagan IAS, hay 1.100 y pico de jubilados que ganan más de 200.000 pesos. Bueno, la calle Pou está planteando aumentarle la jubilación a esos. En cambio, Martínez propone... Dice, lo que dice es, en la medida en que el estado de las finanzas públicas lo permita, sí. Considerar una eliminación gradual del IAS, ¿no? Sí, sí. O sea, está planteado con una cantidad de matices.
Sí, sí, claro, lo atenúan, pero esto ha sido motivo de campaña y lo han planteado. Incluso lo he escuchado al senador electo Gandini, al senador Delgado decir que van a eliminar el IAS. Y ha sido parte, incluso he escuchado a Manini hablar de que quiere eliminar el IAS, porque por supuesto Manini, que ha defendido las altísimas jubilaciones militares, que son quienes le pagan el IAS, ¿no? Entonces, en ese sentido, han planteado la eliminación del IAS. Entonces, más allá de que después en el programa lo pongan con todo ese contexto, lo que van a hacer es aumentar las jubilaciones altas. Martínez está planteando para los 150.000 jubilados que tienen jubilaciones mínimas, que andan en el entorno de los 12.000 y algo de pesos, dar un aguinaldo que signifique por lo menos que 2 veces al año, como se ha establecido el aguinaldo, tengan la posibilidad, en este caso, de tener un ingreso mayor. Y en ese sentido, ahí hay una visión opuesta claramente de proyectos. Mientras uno que quiere aumentar las jubilaciones altas, el otro quiere aumentar las jubilaciones bajas. ¿Me permite que hagamos una pausa acá para detenernos enseguida justamente en este anuncio, el del aguinaldo para las pasividades más bajas? Diputado Sánchez, tengo algunos comentarios de oyentes, por ejemplo Cristina, que dice: yo cobro 20.000 pesos de jubilación y pago IAS. No creo que esa pasividad sea alta, o sí se la considera así desde el lado del Frente Amplio. Pero no paga IAS. Dice que sí, dice que sí. Está equivocada. Yo tuve enormes discusiones con mucha gente que está referida a, por ejemplo, cuando se hablaba del IRPF, de cuánto se paga IRPF, y el mínimo no imponible del IAS es superior al mínimo no imponible del IRPF. Entonces está en 8 bases de prestaciones, o 9 bases de prestaciones es la del IAS. Y claro, a veces la gente después piensa, cuando mira sus recibos, que paga determinados impuestos porque hay una cantinela muy grande sobre los impuestos, y uno mira y se da cuenta de que la gente no paga ese impuesto. Probablemente lo que esa señora esté pagando sea el FONASA, que además es un impuesto inferior a lo que le costaría la cuota mutual que tenía que pagar antes. Probablemente que eso sea lo que se está viendo en su descuento de jubilación, y que es un beneficio para los jubilados del Uruguay, porque una cuota mutual anda en el entorno de los 2.500 pesos, y fíjese que el FONASA, en el caso de que no tenga personas a su cargo, en este caso un jubilado, sea el cónyuge, sea jubilado o sea trabajador, el FONASA es el 4,5%. Entonces está pagando muy por debajo de lo que le costaría para tener derecho a la salud si no existiera el FONASA. Entonces, probablemente sea ese el impuesto que esta persona le están cobrando, y en definitiva no es el IAS. Ahí hay una cuestión bien interesante muchas veces con las discusiones de los impuestos que nos entreveramos. Otro oyente dice que cobra 40.000 y paga IAS. Ese caso sí. Sí, ahí paga IAS, pero seguramente debe estar... Pero ahora no él dice, ¿esta es una jubilación alta entonces? No es una jubilación alta. Yo lo que estoy diciendo es, hay un porcentaje de jubilación... No, esa no es una jubilación alta en el Uruguay, ni que hablar, y hay que seguir aumentándola. Y por eso lo que necesitamos es que crezcan los salarios, porque la jubilación, desde la reforma del 89, se ajusta con el promedio de los salarios del Uruguay, porque es el índice medio de salario. Lo que ha sucedido en estos 15 años, además, es que la gran mayoría de las jubilaciones, que son las jubilaciones mínimas, porque se ve que mucha gente trabajó toda su vida pero no le hicieron los aportes, cuando se fue a jubilar no tenía la cantidad de años aportados y se jubilaron con las jubilaciones mínimas. Entonces lo que ha sucedido es que, además del incremento general de jubilaciones del índice medio de salarios, porque los salarios han crecido un 50% en términos reales en estos 15 años, y eso ha significado que las jubilaciones también aumenten, se han dado aumentos a las jubilaciones mínimas que permitieron que una jubilación mínima de 1.800 pesos, a pesos 2004, ahora habría que hacer la conversión, serían unos 6.000 pesos uruguayos hoy o 7.000 pesos uruguayos hoy, llegaran al promedio en el que están ahora, en donde las jubilaciones mínimas están en unos 12.600 pesos, una cosa así. ¿Por qué? Porque se ha priorizado incrementar las jubilaciones más bajas. Entonces, esa es la discusión. Yo no estoy hablando, yo lo que hablé recién con usted era, hay 1.120 personas aproximadamente, capaz que más de 1.000, pongámosle más de 1.000 porque a veces los números exactos se nos pueden escapar, que tienen jubilaciones mayores a los 200.000 pesos. Si yo voy a retirar el IAS, lo que estoy haciendo es que esas jubilaciones crezcan naturalmente, y las jubilaciones mínimas, el 80%, 8 de cada 10 jubilados, no se va a ver beneficiado por esa modificación del impuesto porque no está pagando ese impuesto. Continuamos entonces con el otro tema.
En el debate del miércoles con la calle Pou, Martínez anunció algunas medidas nuevas y una de ellas que en un cuarto gobierno del Frente Amplio, si se produce el triunfo el domingo que viene, se pagará aguinaldo a las jubilaciones más bajas. Eso no había estado en discusión hasta ahora. ¿Por qué se lo coloca en este momento en el tapete? Sí, está en el programa del Frente Amplio, habla de seguir priorizando el incremento de las jubilaciones más bajas en los lineamientos programáticos. Martínez lo que termina haciendo ahora en este tramo final de la campaña es bajando más a tierra las propuestas y en el contexto de las propuestas que van orientadas en el área social, plantea dos medidas muy importantes. Aumentar la cobertura del FONASA para los jóvenes de 18 a 23 años, que ese es un problema porque todos pagamos FONASA y nuestros hijos están asegurados por el Seguro Nacional de Salud, pero cuando cumple la mayoría de edad, a los 18 años, perdían ese seguro. Entonces muchos jóvenes están estudiando y se quedan sin esa posibilidad las familias que tienen que pagar esa cuota mutual que decíamos recién que es bastante cara. Aumentar entonces a 23 años la cobertura de los jóvenes y como forma de generar un incremento importante, el fundamento del aguinaldo, justamente, los trabajadores, está relacionado con que en 2 momentos del año, en vez de distribuir ese aumento todos los meses, en 2 momentos del año reciban un sueldo más, el 13º sueldo, en definitiva, el 13º, en este caso sería la 13º pago de jubilación, a efecto de que puedan contar con ese ingreso para gastos necesarios que puedan tener las familias. Entonces, la forma de bajar a tierra, en este caso, en la propuesta de Martínez, la idea de seguir fortaleciendo las jubilaciones mínimas, esas que estoy hablando de 12.000 y pico de pesos, es concretándola con una propuesta que tiene que ver con el aguinaldo, que tiene una discusión en las organizaciones. UNASPU lo ha planteado sistemáticamente este tema, porque recordemos de que las jubilaciones tenían aguinaldos, pero fue retirado por la dictadura. Ahora, entonces, en ese sentido es que se plantea esta medida concreta. La crítica que ha recibido es que se trata de una medida demagógica para captar votos del electorado más veterano. ¿Cómo explica usted que una medida así, una medida importante, recién aparezca unos días antes de las elecciones, de la segunda vuelta? Bueno, es una estrategia que utilizó Martínez para expresarla en un evento importante donde hay mucha audiencia, que es el debate presidencial, ¿no? Es decir, uno ubica dentro de su estrategia de campaña las propuestas que tiene para llevar adelante en el gobierno, la ubica en los momentos de la campaña que entiende que, por ejemplo, puede tener una mayor receptividad. Todos sabemos que el día del debate hubo una alta audiencia. En ese momento Martínez entendió que era necesario hacer un conjunto de propuestas que las viene desarrollando, las viene diciendo en los actos, pero que muchas veces puede quedar perdidas por no tener masividad. Entonces, en ese sentido, Martínez va y lo plantea. Es una medida, además, que tiene un costo de $40 millones, ¿no? Es decir, es una medida financiable, no es demagógica. ¿Cómo ¿no? financiable? Estamos con unos problemas enormes con el gasto público y el déficit fiscal. Sí, pero esa medida se podría financiar perfectamente con la tercera parte de las ganancias del Banco República. Banco República, digamos que... A cada rato se recurre a las ganancias del Banco República para esto, para aquello, para lo demás allá. Sí, porque es parte de la función de nuestras empresas públicas, en este caso el Banco República, que venía a estar con patrimonio casi negativo en los gobiernos blancos y colorados, se ha recuperado muchísimo. Hoy es uno de los bancos referencia en el país porque tiene más del 60% del mercado y tiene ganancias importantes, y esas ganancias van a rentas generales y permiten justamente ser utilizadas para un conjunto de herramientas. En este caso, una herramienta concreta que es tratar de incrementar las jubilaciones mínimas. Está bien, pero ese dinero se necesita también para bajar el déficit. Estamos con un problema grave en esa materia, ¿no? Sí, el déficit nos preocupa y hay que bajarlo. Y hay varias formas de bajar el déficit. La calle Pou está planteando el ahorro o el recorte. Para nosotros es un recorte de 900 millones que hasta ahora nadie le ha preguntado cómo lo va a hacer, porque hasta ahora nadie ha dicho cosas muy generales sobre cómo va a ser el recorte, pero yo le agrego un problema al recorte de la calle Pou. Si usted saca 900 millones de dólares del mercado interno uruguayo, porque recortar 900 millones de dólares del gasto del Estado uruguayo implica retirarlos del mercado interno. O sea que dentro de la circulación del mercado interno uruguayo van a haber 900 millones de dólares menos. Eso significa un menor consumo. Y menor consumo significa menor actividad económica. Y menor actividad económica significa menor recaudación del Estado y menor venta o ganancia de las empresas que trabajan en el mercado interno, o sea, que venden servicios
o bienes y servicios que consumen los uruguayos. Eso es un efecto devastador sobre la economía uruguaya. O sea, no solo, está muy lindo propagandísticamente decir que va a ahorrar, pero en realidad lo que está haciendo es quitando 900 millones de dólares de la circulación del mercado interno, lo cual va a generar un efecto dominó que es la caída del mercado interno, la caída del consumo y la caída de la recaudación del Estado y de la recaudación de las empresas, y eso va a generar un enorme problema económico. Así comenzó Mauricio Macri diciendo que había que hacer eso y terminó chocando a la Argentina con un 35% de pobreza. Ese no puede ser el camino. El camino tiene que ser agrandar la economía, generar más inversión genuina, generar inversión que genere más puestos de trabajo, que genere mejor actividad económica y que genere mayor productividad para que nos permita tener una economía más grande, con mejores recursos y que eso nos pueda permitir solventar las situaciones de déficit que estamos teniendo. Ahora, yendo a la medida concreta, ¿no implica poner un parche en el sistema de seguridad social, uno más, cuando lo que está haciendo falta es una reforma integral? Porque la seguridad social de nuestro país está en riesgo. Sus números son complicados si se mira el escenario actual, pero sobre todo si se lo mira hacia adelante, el mediano plazo. Sí, hay que discutir, hay que iniciar un debate profundo sobre la seguridad social en el Uruguay. Este es un fenómeno no solo del Uruguay, es un fenómeno mundial, que es una buena noticia, y es que vivimos más y la población envejece más, y eso genera justamente que se tensionen los regímenes de seguridad social, y hay que debatir un financiamiento. Por eso, pero antes del debate se coloca otro parche, ¿no? No es un parche, es asumir que una persona, un jubilado, que después que trabajó toda su vida, que cobra 12.000 y pico de pesos, no llega a fin de mes. Entonces, ahí hay una clara posicionamiento diciendo ese jubilado necesita mayores ingresos. Hay que discutir la seguridad social en su conjunto, la sustentabilidad de la seguridad social, y para eso hay que convocar a la sociedad, a los partidos políticos, a las empresas, a la academia, para ver cómo le damos sustentabilidad en el largo plazo a la seguridad social, pero eso no debe esconder de que en realidad ese conjunto enorme de jubilados que tiene jubilaciones muy pequeñas y que le genera enormes problemas para llegar a fin de mes, no haya que asistirlo de alguna manera incrementando su jubilación. Hay otra visión de el diario La Juventud, concretamente del movimiento 26 de marzo, leo textual: dejemos algo bien en claro, el aguinaldo es un derecho de todos los jubilados que les arrebató la dictadura y ningún gobierno desde 1985 a la fecha se los devolvió. Por lo tanto, otorgar el aguinaldo a los 150.000 más sumergidos no es avanzar en derechos, sino continuar robándole a los otros 482.000 algo que ya aportaron. ¿Qué responde? Bueno, y hay quienes tienen visiones, siempre hay quienes tienen visiones negativas, si veo el vaso lleno o el medio vaso vacío. Entonces, en este caso hay quienes son incapaces de reconocer algo que es un avance. Para los 150.000 jubilados y sus familias, le puedo asegurar, Emiliano, que le den un aguinaldo es un avance importantísimo. ¿Y por qué no ahora? ¿Por qué no este año? ¿Por qué no este año? ¿Por qué no se hizo antes? Bueno, porque en realidad acá hay que discutir varias cosas. Esta siempre es una discusión que a mí me lleva a una reflexión un poco más profunda, ¿no? Que tiene que ver con lo siguiente: los partidos de gobierno en el Uruguay y en cualquier parte del mundo se pueden presentar a elecciones. Cuando se presentan a elecciones los partidos que fueron gobierno, evidentemente le proponen a la ciudadanía cosas que no hicieron los gobiernos. Porque si ya lo hubiesen hecho, podríamos llegar a la irracionalidad de decir, bueno, un partido de gobierno no se puede presentar porque todo lo que dice que va a hacer no lo hizo antes. Y eso no, así no funciona el mundo, así no funciona la sociedad, así no funciona una familia. Uno tiene prioridades que va resolviendo, tiene acciones de gobierno que va llevando adelante, hay acciones de gobierno que son correctas, hay acciones, los gobiernos cometen errores, cometen dificultades y se quedan cortos en algunas políticas. El Uruguay ha vivido en estos 15 años un incremento sostenido de todas las jubilaciones y ha tenido un incremento además diferencial para las jubilaciones mínimas. Hoy nos proponemos fortalecerlo con una nueva herramienta, el incremento de las jubilaciones mínimas. Bien, no lo hicimos antes, lo estamos proponiendo para los próximos 5 años, porque no todos los problemas se pueden resolver en el pasado. Si no, caeríamos en esa irracionalidad. Un partido de gobierno no puede plantearse hacer nada nuevo porque no lo hizo antes. Y yo creo que eso es un razonamiento tautológico, ¿no? Es decir, no es un razonamiento político. Enseguida pasamos a otros temas, a otras de las medidas que ha anunciado Martínez en estos días. Antes de ingresar en la última parte de la entrevista con el diputado Alejandro Sánchez, del EPP, tengo acá varios mensajes de los oyentes que ordenan el tema del IAS. Concretamente, se paga a partir de 8 bases de prestación y contribución. Hoy
BPC está en 4.154, por lo tanto se paga IAS a partir de los 33.232 pesos de jubilación. Ese era el número que supongo que usted tenía en mente, diputado. ¿Sí? Exacto, sí, yo le dije 9, pero eran 8, son 8 es el mínimo no imponible. Pero es más, hay algunas gráficas que están circulando en donde de los que pagan IAS hay unos 8.000 más o menos jubilados que pagan 138 pesos de IAS, y luego hay algunos más que pagan unos 1.200 pesos de IAS, porque en realidad el IAS es, además del mínimo no imponible, luego es una carga, es un porcentaje de lo que supera ese mínimo, ¿no? Vamos al otro tema. Otra de las medidas que Martínez ha ido anunciando en estos días, la creación de 90.000 puestos de trabajo en el próximo periodo de gobierno si él llega a la presidencia. De nuevo, llamó la atención porque se la formula a último momento y se ha hecho el parentesco con la que Juan Sartori, lanzó durante la campaña previa a las elecciones internas, que fue muy cuestionada desde el oficialismo, entre otras cosas porque se estaba asumiendo un compromiso numérico tan preciso, ¿no? ¿Qué dice usted? Sí, bueno, en realidad, si uno mira lo que ha sucedido en el Uruguay, durante los gobiernos del Frente Amplio se crearon unos 350.000 puestos de trabajo, y en el último año hemos perdido unos 49.000 puestos de trabajo, que es lo que ha sucedido ahora, pero se dio concomitantemente con dos caminos bien importantes. No solo se creó más puestos de trabajo durante los gobiernos del Frente Amplio, esos 350.000, sino que además aumentó el número de cotizantes en un porcentaje mayor al BPS. Y esto es bien relevante, porque el Frente Amplio no solo creó más trabajo, sino que además combatió el trabajo en negro o el trabajo precario que existía en el país, que todavía sigue existiendo, ¿no? Todavía hay porcentajes que son los más bajos de la historia del Uruguay en términos de gente que trabaja en negro, pero que todavía persiste. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos viendo es, primero, el hecho solo de duplicar la inversión en vivienda, que es una de las cosas que está planteando el Frente Amplio, que significa incrementar el presupuesto en vivienda para mejorar el acceso y la calidad de la vivienda de los uruguayos. En términos concretos, solo esa medida estaría generando unos 13.000 puestos de trabajo directos en la construcción y otros 13.000 indirectos. Ahí estamos hablando de 26.000 puestos de trabajo. Toda la inversión que ya está definida de infraestructura educativa que se va a desarrollar en el país, porque algo de que no dije anteriormente, de los 50.000 puestos de trabajo que se perdieron, la mitad son de la construcción, más o menos. Toda la infraestructura que ya está definida por participación público-privada y que comienza el año próximo, demostrando claramente que el Frente Amplio gobierna para la gente y no con cálculo electoral, de decir, bueno, como no entran en mi periodo de gobierno, no las realizo, no las planifico. No, se han planificado una fuerte inversión de infraestructura educativa con participación público-privada que arranca el año próximo, más UPM, la construcción de UPM más el ferrocarril central, significa ya estaremos en los guarismos cercanos a los 45.000 puestos de trabajo que se generarían el año próximo, solo con esas tres áreas que están allí, por supuesto. Generar políticas, como por ejemplo, ahora se ha anunciado claramente la instalación de Google en Uruguay, la instalación del IFAM para producir autos eléctricos, entre otros emprendimientos que están en la vuelta, generan que una cifra cercana a los 90.000 puestos de trabajo se puedan generar con una política de crecimiento económico, de captación de nuevas inversiones y de generación de puestos de trabajo claramente radicados en el interior, porque acá hay un problema que es estructural. Una de las razones por las cuales en el interior del país hay enormes dificultades de empleo tiene que ver con que muchas veces la logística en el país genera altísimos costos para las empresas y hace inviable un montón de proyectos. El hecho de la construcción del ferrocarril central va a permitir, en términos de costos, que el puerto de Montevideo se ubique 200 kilómetros más cerca, ¿no? En términos de costo. Eso va a significar que muchas inversiones del Río Negro hacia arriba, que antes no se realizaban porque no eran viables económicamente, se puedan realizar. Allí tenemos, por ejemplo, el enorme desafío de la cadena forestal, en donde nosotros tenemos unos 30 millones de metros cúbicos de pino que no sirven para las plantas de celulosa que hoy tenemos, porque la trama del pino es más gruesa y sirve para hacer cartones o para hacer madera, a diferencia del eucalipto, que genera una trama del papel más fino y más suave, que es el que se utiliza en las pastas de celulosa que nosotros exportamos, en donde la industrialización, por ejemplo, del pino, de la madera, del contrachapado, elementos que hoy se abren oportunidades al mundo sencillamente porque tenemos el pino y porque Estados Unidos está peleado con China
en una guerra comercial y bloqueó el ingreso de contrachapado chino, y ahí se abren oportunidades para que el Uruguay ingrese, con este caso, con una materia prima de aserraderos que permite generar más puestos de trabajo. Bueno, allí en la cadena maderera, forestal maderera, hay posibilidad de crecimiento y de generación de más puestos de trabajo. Entonces, de todos modos, el Uruguay tiene condiciones para dar un crecimiento de esa naturaleza. Sí, de todos modos, da la impresión de que en esta suma que hizo Martínez y que usted de algún modo retoma, está incluyendo puestos de trabajo circunstanciales, digamos, por un periodo acotado, como son varios de los que tienen que ver con la construcción de la planta de UPM y de la infraestructura ferroviaria, etcétera. No son puestos permanentes esos. Sí, claro. No, claro, porque da la impresión de que estamos hablando de 90.000 puestos de trabajo permanentes y en esa cuenta no son todos permanentes. Pero y por otro lado, por ejemplo, la instalación de Google acá, por lo que tengo entendido, no es un proyecto que en sí mismo vaya a generar una cantidad de puestos de trabajo relevante. No, va a generar seguramente encadenamientos y atracción de otras inversiones y generación de otros espacios que nos va a permitir a nosotros generar otros puestos de trabajo. Naturalmente, lo que tú dices, Emiliano, es la característica del empleo de la construcción. La construcción tiene una característica particular, y nosotros tenemos niveles de empleo en la construcción muy altos porque se ha construido mucho en el Uruguay, desde carreteras, puentes, edificios, escuelas, liceos, hospitales. Tiene esa característica el empleo de la construcción, que es afral. Una vez que termino de construir el edificio, tengo que ver si se construye otra infraestructura para mantener esos puestos de trabajo. De lo contrario, se pierden. Pero la oportunidad que te da esa situación es cómo nosotros reconvertimos a los trabajadores en otras áreas y en las áreas que están dando crecimiento del empleo y crecimiento de la actividad económica. Y Martínez tiene en su propuesta la capacitación de 50.000 trabajadores por año, justamente con una política en donde el INEFOP, la Universidad Tecnológica, la UTU y la Universidad de la República generen un marco para recapacitar y reconvertir trabajadores que están en determinadas áreas de actividad que pueden ver en riesgo esos puestos de trabajo y convertirlos en otros trabajadores más calificados que le permitan justamente insertarse. De todos modos, ¿no es un riesgo asumir un compromiso con un número concreto? 90.000 puestos de trabajo, ¿no es lo que se le criticaba a Sartori hace unos meses nada más? Sí, siempre es un riesgo. Yo no hubiese manejado cifras tan contundentes, pero bueno, en este caso Daniel decidió manejar esas cifras y bueno, siempre es un riesgo en campaña electoral manejar cifras concretas. ¿Por qué? Porque después la realidad siempre hay eventualidades en la realidad que generan dificultades, y cuando uno se ata a un número puede generar justamente las dificultades si llega o no llega, porque si, fíjese, yo hablo de 90.000 puestos de trabajo, después creo 85.000, bueno, cualquiera me puede decir, vos dijiste 90 y creaste 80. Sí, es uno de los temas de discusión en esta campaña, justamente. Es uno de los temas de discusión. Entonces yo creo que el manejar cifras no es lo mejor, pero en este caso, bueno, fue la estrategia que utilizó Daniel y bueno, está bien. Se nos ha ido el tiempo ya, diputado Sánchez, pero quiero por lo menos brevemente preguntarle por otra medida que Martínez anunció, concretamente el miércoles en el debate, otra sorpresa, un cambio importante que endurece las penas a los privados de libertad. Sí. Lo que señaló Martínez es que los reincidentes no podrán acceder a los mecanismos de redención de pena por estudio o trabajo. ¿Cómo observa? ¿De dónde salió este anuncio? Bueno, yo creo que aquí hay dos elementos. Ese en todo caso debe ser el de los anuncios más frescos, y tiene que ver con interpretar lo que la sociedad nos está diciendo, ¿no? Es decir, ninguno de los 11 candidatos a presidente que se presentaron en octubre dio un respaldo explícito a la reforma que impulsaba el senador Larrañaga, y sin embargo el 46% de los uruguayos eligió la reforma. Se está recogiendo el guante de la preocupación por la inseguridad pública que quedó de manifiesto con esa alta votación de la reforma. Sin lugar a dudas, porque si bien es cierto de que la ciudadanía uruguaya decidió que la militarización y la cadena perpetua no es la forma, hay que discutir sobre cuál es la forma. Y cuando uno tiene encuestas, tiene el estado de la opinión de la gente y las tiene que tomar como herramientas para pensar sus políticas públicas de lo que nos está diciendo la gente. Una elección es la mejor encuesta, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que el Frente Amplio muchas veces había quedado ubicado, y yo creo que esta es una autocrítica, había quedado ubicado como muy insensible frente a los problemas de seguridad, ¿no? Por lo menos está ubicado como un partido insensible frente a esos problemas,
y yo creo que eso lo puso en una situación muy complicada. Ahora, ¿el Frente adentro está de acuerdo con una medida como esta? Recordemos que con el sistema vigente, cada día de estudio o trabajo computa por 2 a los efectos del cálculo del periodo de reclusión del preso, ¿no? Sí. Y por otro lado, según los datos oficiales, la reincidencia hoy está entre el 60 y el 70%. Eso quiere decir, por ejemplo, que una medida como esta podría tener efectos grandes sobre la población carcelaria, aumentar la población carcelaria para empezar. Es probable, pero aquí lo que se está dando es un mensaje bien claro, que es el siguiente. Los presos, las personas que quedan privadas de libertad, tienen que tener instrumentos o herramientas durante su pasaje por el sistema, para tener herramientas de estudio, de trabajo, para poder reinsertarse en la sociedad desde otro lugar y no desde el lugar del delincuente. Y ahí hay decisiones personales también, ¿no? Es decir, decisiones individuales. Entonces, cuando los presos trabajan o estudian, tienen una computación que lo que busca es la buena conducta, porque la Constitución de la República establece incluso que la reclusión no puede ser para mortificar, sino tiene que ser para rehabilitar a las personas, etcétera, etcétera. Y es un marco garantista. ¿Qué es lo que pasa? Si tú gozas de un derecho que te da la sociedad, cometiste un delito, eres sancionado con una pena determinada que la sociedad ya tiene establecida previamente. Si en realidad cuando pasas por el pasaje en la cárcel tienes un buen comportamiento, buscas tener otras herramientas, trabajas o estudias, te ves con el beneficio de salir anticipadamente, porque se presume, en definitiva, de que esas herramientas y ese comportamiento que has tenido en la cárcel te va a permitir insertarte de otra manera. Ahora, si cuando tú sales vuelves a reincidir, quiere decir que el beneficio que te dio la sociedad fue un beneficio equivocado, porque en definitiva no cambiaste tu conducta. Entonces, en realidad lo que está planteado es que aproveches esa oportunidad de reducción de la pena en primera instancia, y si eres reincidente luego, por supuesto, no puedes gozar de ese derecho. Y es eso lo que está planteado en definitiva, que es un mensaje bien claro con respecto a que debe haber un marco garantista. ¿Pero estaba en discusión esto dentro del Frente Amplio? Esta es una propuesta que surge a partir de la reflexión de octubre. Surgen 3 propuestas a partir de la reflexión de octubre. Primero, el incremento de la Guardia Republicana en 2.000 efectivos y la colocación de 3 destacamentos en el interior del país, que es una política que lo que hace es fortalecer la presencia de la Guardia Republicana en todo el territorio nacional y buscar de alguna manera contener la situación de seguridad y de inseguridad que se comete. Y esta otra medida que surge a partir de una reflexión, porque en definitiva en el comando de Martínez, en las discusiones que hemos tenido, uno tiene que recoger el guante de lo que la sociedad nos está diciendo, ¿no? Porque si no seríamos insensibles frente a lo que la sociedad nos dice. Entonces, la historia aquí no es la mano dura ni la mano blanda, que es una falsa dicotomía que se ha instalado en el debate sobre seguridad pública. Es la mano justa, ¿no? Es buscar reprimir el delito cuando se comete, tratar particularmente de ser mucho más inteligente y prevenirlo, reprimirlo cuando se comete, generar oportunidades de rehabilitación y darle oportunidades a la gente, pero también decirle a las personas que hay decisiones individuales que las cuales se tienen que hacer cargo. Ahora, esto, por ejemplo, de la Guardia Republicana, hoy tiene 3.200 efectivos. ¿Cómo van a reforzarla en 2.000? Suena muy alto el número de ese agregado. Sí, pero en realidad... Casualmente es el número que manejaba Larrañaga para su Guardia Nacional, etcétera, ¿no? Bueno, la verdad que ahí no tengo claro cuál era el número que manejaba Larrañaga. De hecho, la reforma no establecía ningún número. O sea que en ese caso los efectivos eran del Ejército, de las Fuerzas Armadas. Del Ejército, bueno, y ahí hay una discusión claramente sobre la oportunidad o no de que el Ejército y su entrenamiento sirva para la seguridad interna, ¿no? Eso está claro, que en todas partes del mundo donde se ha puesto a los ejércitos a la seguridad interna, lo que ha aumentado es la letalidad, es decir, porque los soldados están entrenados para la guerra. Sí, ese debate ya existió, pero ¿ustedes de dónde sacan 2.000 efectivos para sumarle a la Guardia Republicana? No, esta es una propuesta que lo que busca, en definitiva, esta es una propuesta que hizo Leal, y lo que busca justamente es, para poder crear 3 destacamentos que tengan cierta presencia en el territorio, la cantidad de efectivos que se necesitarían para eso, y por tanto eso será un incremento progresivo, eso porque habrá que hacer llamados, por supuesto, y habrá que capacitar a la gente y formar a los policías para que puedan cumplir esa función, y irán creando esos destacamentos con ese número de policías, en este caso de integrantes de la Guardia Republicana. Sí, porque si no, en realidad el problema que tenés es, si creamos 3 destacamentos en el interior,
con los mismos efectivos que hoy tenemos estaríamos resintiendo el trabajo de la Guardia Republicana en el área metropolitana, en donde en realidad es uno de los lugares en donde más problemas de delitos tenemos. Entonces ese no debería ser el camino. El camino de fortalecer la presencia de la Guardia Republicana en el interior tiene que significar la incorporación de nuevos efectivos. Sí, no, por eso, pero da la impresión de que el objetivo es muy ambicioso, ¿no? Que difícilmente se alcance rápidamente. Bueno, no sé, habrá que ver cuál es la cadencia a la hora de ir creando esos destacamentos. El objetivo, por supuesto, el gobierno tiene 5 años para llevarlo adelante, ¿no? Alejandro Sánchez, diputado del Movimiento de Participación Popular, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a estas preguntas. No, muchas gracias a ti, Emiliano, y bueno, un saludo a todo tu equipo y a la audiencia, por supuesto.